Todas y todos, les ruego ponernos de pie para que en nombre de Dios y de la patria abramos esta sesión de hoy martes 17. Partimos. Le solicito a la señora y los señores senadores que dejemos los puntos varios para el final de la reunión y lo que sí solicito es que lea la cuenta, por favor. No hay cuenta, señor Y me presidente. saque esta mosca que anda por aquí. Lo de la cuenta podemos. Pues sí. Sí, llegó cerca suyo. Señor, ¿no hay cuenta? Muy bien. Agradezco a las ministras de Salud y Sexpress que estén esta mañana hoy día con nosotros, también a la subsecretaria de Salud Pública y también al diputado Mirosevich, autor de este proyecto que hoy día, tal como nos comprometimos, para que vean que uno cumple la palabra, lo traemos hoy en tabla. También a los invitados, y debo decir con franqueza que lo acabo de preguntar. A ver, las cartas sobre la mesa y con la pinta para arriba, como dije un ratito atrás. Yo había pensado y sigo pensando eso, que dado el tipo y número de las indicaciones que el gobierno ha presentado y que ustedes todavía no conocen oficialmente porque hay que traerlas aquí a la comisión. Y ahí teníamos una cuestión reglamentaria respecto de si primero se votaba en general y después las indicaciones, pero dado que las indicaciones modifican sustantivamente el proyecto original, el que salió de la Cámara, lo dije también desde el principio, considero que es importante escuchar opiniones respecto de esas modificaciones que el Ministerio de Salud nos trae. En ese contexto, yo, y reglamentariamente es lo que también debería proceder, en ese contexto, una vez expuestas las indicaciones por parte de los ministerios, si ambos estiman hacerlo, nosotros poder acordar acotadamente un número de exposiciones. Y digo acotadamente porque nos va a colocar en el contexto, de acuerdo a quienes invitemos, que nos represente, las posturas de cada uno. Este es un proyecto que no es un proyecto fácil, es un proyecto que tiene que ver con técnica, pero también tiene que ver con ética, también tiene que ver con nuestra postura política. Y en ese contexto, entonces, yo quiero plantearles que traigamos un número acotado de expositores, 1 o 2 por senador o senadora, para poder votarlo en general. Y le he pedido a la ministra también, con una transparencia total, que le quite la discusión inmediata porque nos colocan un pie forzado respecto a lo que va a pasar. Y el resultado puede ser distinto. En ese contexto, si el Ministerio le coloca otro tipo de urgencia, nosotros poder administrar los tiempos de acuerdo a lo que hemos dicho en la comisión, creo que es un proyecto tremendamente relevante que hay que sacar adelante sí o sí, que es el proyecto de modernización. Estamos tocando una serie de servicios que tienen que ver con la respuesta de salud y por lo tanto seguimos avanzando con eso. Y nosotros mantenemos entonces el compromiso de sesionar más de una vez a la semana. Estamos sesionando 3. Bueno, en ese contexto, la propuesta es, para resumir, vamos a escuchar al Ejecutivo y vamos a acordar un número determinado de expositores. Y en ese contexto, quiero decirle al doctor Joyce, que nos acompaña acá, que yo había pensado empezar a escuchar las audiencias después, pero por algo que pasó, dado que ustedes fueron los primeros que pidieron audiencia, quedó en la exposición de hoy día. No era la idea, debo decirlo con franqueza. Pero ya que está, podemos partir de inmediato como segundo punto en la tabla, si ustedes tienen a bien de esperar un momentito. De ahí para adelante, entonces, a partir de la siguiente sesión, excepto la de mañana, que va a salud mental, que era parte del compromiso, porque también el gobierno nos ha pedido urgencia y nosotros creemos que sí, partimos después de la semana regional con las exposiciones. ¿Les parece que sean 2 expositores máximo por senador en esta etapa para poder votarlo en general? ¿La idea de legislar? ¿Les parece? Senador Chaguán. Sí, presidente. Sí, presidente. Me parece bien acotar la lista de invitados para poder votarlo, para poder votar la idea de legislar.
pero también quisiera pedirle no copar todos los días miércoles, porque necesito citar a la mixta de fármacos 2, que la idea era haber citado mañana, y tenemos la dificultad justamente que usted citó a la Comisión de Salud. Y además hay sala, entonces vamos a tener un problema tanto por la sala como por... Entonces necesito citar para los efectos de ir resolviendo también fármacos 2. Entonces, si le parece, presidente, si me permite un miércoles para poder lograr sacarlo, si no, o de vuelta a la distrital, el miércoles siguiente para yo poder copar. Eso es. Sí, considero, a ver, tenemos varios frentes abiertos que hay que resolver. Fármacos 2 es uno de ellos sin ninguna duda y por lo tanto nosotros hemos estado esperando la convocatoria de fármacos para ver cómo nos ajustamos el miércoles. Nosotros convocamos este miércoles, pero acabo de saber que tenemos sesión especial mañana porque hay que votar un nombramiento y por lo tanto lo más probable es que no nos autoricen a sesionar en paralelo si es que está esa condición. De tal manera entonces que no vamos a tener ni lo uno ni lo otro, acabo de saberlo, ¿no? Sí, lo voy a pedir. Porque lo voy a pedir y en eso, si el Ejecutivo nos acompaña, podemos dejar nuestro voto puesto sobre ese nombramiento y poder sesionar en salud mental, que era el compromiso. Si necesita. Tenemos de las, recuérdame, Caro, 68 indicaciones, ya habían 40 resueltas hace más de una semana, que las podemos ya votar, ¿no? Es decir, entonces vamos manejando en paralelo 3 proyectos. Dicho esto, y ya que estamos acordados, a la vuelta a la distrital buscaremos un día, dejemos el miércoles, Pancho, dejamos el miércoles para fármacos 2, el miércoles 3 o 4 o 5 por ahí de esa semana, y estaríamos retomando modernización y una vez que ya decidamos los invitados. La ministra Sexpresa ha pedido la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los integrantes de la Comisión de Salud, a los miembros de la Secretaría, a los miembros del Ministerio de Hacienda, a los invitados, al diputado Mirosevich. Agradecer la disposición de esta comisión para poder avanzar en este importante proyecto, tal como lo plantea el presidente como ejecutivo. Estamos disponibles, por cierto, ¿no es cierto?, a bajar la urgencia a suma para mantener, ¿no es cierto?, el carácter de prioritario que tiene este proyecto para el gobierno, de poder avanzar, que se puedan escuchar, por cierto, todos los invitados. Nos parece importante que en este tema tan relevante puedan escucharse todas las opiniones. El Ejecutivo hoy día va a hacer presentación de las indicaciones y que así, en un plazo, ¿no es cierto?, acotado, podamos ir avanzando en la tramitación de este proyecto. Por cierto, también dar todas las facilidades para el día de mañana que puedan sesionar, bueno, es una determinación, por cierto, de la mesa, de la sala, autorizarlos, pero desde luego creo que es absolutamente compatible la posibilidad de poder sesionar en paralelo la sala con el nombramiento que está planteado en la sesión especial. Gracias, presidente. Muy bien, estamos claros entonces, sin más. A ver, ahora tengo que hacer la formalidad. Vamos a dar cuenta del orden del día y vamos a iniciar la discusión, la presentación del proyecto de ley. Mejor me pongo los lentes, disculpe. Estaba viendo dónde estaba esto. Segundo trámite constitucional que establece el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable, de acuerdo a los boletines 7.736.11, 9.644, 11.577 y 11.745 refundidos con discusión inmediata. Como ya dije, está invitado el decano de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el señor Felipe Heuser, acompañado por los profesores señora Paulina Ramos y la señora Carolina Goich, que está, veo, en telemática, y el señor Jaime Godoy, también telemáticamente, pero no se ha conectado. Los invitados permanentes a este proyecto, al igual que el de modernización, y digo permanente porque no necesariamente tiene que haber una convocatoria, siéntanse convocados y por favor estén la señora ministra de Salud, la doctora Jimena Aguilera, la ministra de Sexpress, doña Macarena Lobo, la subsecretaria de Salud Pública, doña Andrea Albagli. También había estado invitado don Bernardo Martorell, pero el día de ayer se acercó y se excusó que hoy día no podía. Sin más, entonces, ofrezco la palabra al Ejecutivo. Entiendo que será la ministra de Salud, ¿sí? Muy bien. Señora ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores y a todos los presentes en esta sala, a la ministra de Secretaría General de la Presidencia, al señor decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y sus acompañantes.
agradecer la voluntad del presidente de la comisión y vamos a honrar nosotros el acuerdo, efectivamente, como dijo la ministra secretaria general de la Presidencia, respecto al tema de quitarle la urgencia para dar cuenta de lo que es este proyecto y que ustedes puedan tener la posibilidad de discutirlo. La intención del Ejecutivo fue poder tener la posibilidad de introducir las indicaciones que entendemos, desde nuestro punto de vista humilde, perfecciona el proyecto que fue aprobado en la Comisión de la Cámara de Diputados, y nuestro interés era que la discusión fuera sobre el proyecto indicado y no sobre el proyecto original, para que hubiera una claridad respecto a los temas que se estaban discutiendo. La siguiente, por favor. Bueno, recordar que este proyecto fue anunciado su urgencia por el presidente de la República en la cuenta pública del 1 de junio del 2024, en que dio cuenta de la solicitud de una mujer que pidió autorizar su eutanasia, facultad que el presidente no tiene, pero que da cuenta de la realidad que queremos afrontar en este proyecto de ley y cómo regular esta materia, que es un acto de empatía, responsabilidad y respeto, según las palabras del mismo presidente. Siguiente, por favor. Este proyecto, que está en segundo trámite constitucional en este Senado y en esta comisión, es producto de 4 proyectos distintos sobre igual materia, que fueron refundidos y cuyos autores representan un amplio espectro político, lo que grafica que esto no es un patrimonio ideológico ni de izquierda ni de derecha, sino la manifestación de una sociedad que reconoce libertad y la necesidad de dar discusiones que tienen estos aspectos éticos y relacionados a la autonomía de las personas. Siguiente. Describimos de modo general el contenido del proyecto actual sin las indicaciones para entender desde qué estamos comenzando. Ahí están los autores del proyecto: Carol Cariola, diputados, Vlado Mirosevic, que está aquí presente, Erika Olivera, Andrés Longton, Gaspar Rivas y Loreto Carvajal, que actualmente es senadora y que es señal de la transversalidad política. De modo general, el contenido del proyecto tiene el derecho a los cuidados paliativos y la prohibición del ensañamiento terapéutico, la asistencia médica de morir y el derecho a los cuidados paliativos, los cuales fueron consagrados posteriormente en otra ley. Por lo tanto, eso ya hacía necesario que modificáramos el proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Y antes que esta ley siguiera su tramitación. Propone un método de solicitud que consideramos nosotros en nuestra evaluación un tanto engorroso y poco claro, y que finalmente terminaba por hacer no tan viable la solicitud y que necesitaba tener mayores garantías para las partes involucradas, porque carecía de un procedimiento de calificación técnico, clínico y jurídico de manera ex ante a la realización de la eutanasia, sino que el proyecto original tenía estos procedimientos en forma posterior y dejaba abiertas las materias como el lugar y el modo en que se realiza, cuestiones que buscamos aclarar con nuestras indicaciones. Decir que este proyecto, nosotros cuando el presidente lo mencionó en su discurso presidencial, nosotros como Ministerio de Salud tomamos el proyecto y lo comenzamos a discutir en la unidad de bioética, que me acompaña aquí la doctora Jimena Luengo, que está acá atrás mío, que estuvo conduciendo la discusión del proyecto con los centros de bioética de las distintas universidades, con la Academia de Medicina y con las facultades de Derecho. En ese ámbito, justamente ahí se estuvieron recogiendo las opiniones que tenía cada una de las entidades involucradas, de manera de enriquecer lo que podían ser nuestras indicaciones. Ciertamente que en esta materia no hay un consenso, y yo creo que es importante que nosotros consideramos, por supuesto, las distintas opiniones y que probablemente se van a reflejar acá en los invitados que se van a ir haciendo presentes por cada uno de los distintos senadores. Bien, sobre las consideraciones éticas, la siguiente lámina, por favor. Es necesario mencionar que de modo general lo que inspira el contexto, en un contexto de una sociedad liberal, la creación de un derecho a solicitar la eutanasia, entre ellas el reconocimiento de que existe un pluralismo moral sobre el valor de la propia vida y dignidad en circunstancias límites, como es una enfermedad terminal y particularmente aquellas situaciones en que existe una situación que es dolorosa. La ampliación de las posibilidades y libertades en el contexto de la atención clínica, el reconocimiento de la objeción de conciencia como un derecho personal y que debe ser ponderado y armonizado con el derecho de solicitar la eutanasia y previo cumplimiento de requisitos su práctica. El resguardo de todas las personas, el paciente y la protección de la autonomía de su voluntad libre de presiones y de quienes participen en el proceso en pleno cumplimiento de la ley.
Siguiente, por favor. Exponemos aquí el método de revisión y análisis del proyecto de ley en trámite. Tratamos de hacer una armonización con los cambios legales posteriores a la aprobación del primer trámite. Se hizo un examen de sistematicidad con los derechos y deberes consagrados en la ley 20.584 vigente. Se vio un mecanismo de protección efectiva y anterior a la eutanasia de los derechos de los pacientes, un diseño de progresión que equilibre la sencillez, acceso y rigurosidad del respeto de los derechos, viabilizar la posibilidad práctica de manifestar una voluntad anticipada y que ésta sea conocida por cualquier médico tratante, precisiones sobre el lugar y el modo en que se practique la eutanasia y cuidar que la exención de responsabilidad penal proteja a todos los involucrados siempre que se cumpla la ley, y acotar la objeción de conciencia al ámbito personal. Siguiente, por favor. Las indicaciones que ya están ingresadas eliminan la reiteración que importa el reconocimiento del derecho a los cuidados paliativos, pues como se dijo, este ya se encuentra reconocido y el Ministerio de Salud se encuentra implementando dicha ley. Ordenan que se aplique a los pacientes solicitantes de eutanasia todos los derechos y deberes que la ley ya reconoce a todo tipo de pacientes sin distinción. Creamos un proceso anterior de revisión de requisitos y protección de garantías a cargo de un comité de garantías y evaluación nacional, cuyo modo de proceder y funciones se detalla cuidadosamente en las indicaciones, y cuidando que en su examen prime el conocimiento médico y científico de mejor calidad para la calificación de caso a caso, sin generalizaciones. Aquí no se trata de establecer un listado de enfermedades en las cuales se puede solicitar eutanasia, puesto como nos enseñan, y yo supongo que también enseña el decano que va a hablar posteriormente, existen los enfermos y no las enfermedades. Por lo tanto, son las circunstancias personales las que se deben considerar y no generalizaciones como listados de condiciones patológicas que llevan a la solicitud de la eutanasia. Siguiente. La progresión de la solicitud, aquí hay una esquematización, hay una primera solicitud que se hace al médico tratante en el que puede tener objeción de conciencia y puede dar una voluntad posterior al diagnóstico. Esto en el caso de que un paciente ya está diagnosticado y su solicitud tiene como horizonte una práctica inminente de la asistencia médica a morir en los casos de condición o enfermedad grave o incurable o terminal. Consiste en una primera solicitud informal ante el médico tratante o cualquier integrante del equipo, que de no tratarse de un médico tratante deberá informar en el más breve plazo a esta primera voluntad, manifestada la que deberá registrarse en la ficha clínica a la cual tiene acceso el tratante, de modo que dentro de un plazo mínimo de 15 días deberá disponer de las condiciones para la realización de una segunda manifestación de voluntad. O sea, tiene que haber una reiteración de esta voluntad, esta vez formal, en la que concurran al menos 2 testigos con similares inhabilidades, la que la ley actualmente reconoce, de orden patrimonial o de orden funcional. Posterior a estas 2 manifestaciones de voluntad registradas en la ficha clínica y con participación en el caso de la segunda de testigos, se deberá llevar la solicitud por parte del médico tratante al Comité de Garantía y Evaluación para garantizar el cumplimiento de los requisitos, proteger los derechos del paciente y evaluar el mérito clínico de la solicitud. Esta es la segunda esquematización, que es la de la progresión de la solicitud en el contexto del documento de voluntad anticipada para la eutanasia, que podría ocurrir en el caso de un paciente con o sin diagnóstico y cuyo horizonte práctico del procedimiento no es inminente y dependerá del devenir inconsciente o del deterioro cognitivo severo y irreversible que impida manifestar la voluntad en casos de condición o enfermedad grave e incurable o terminal, que son las condiciones en las que se puede aplicar esta ley. En este caso, se simplifica el procedimiento sin sacrificar las condiciones de veracidad en la identidad y seriedad de la voluntad al entregar la administración del registro a la Superintendencia de Salud. Es decir, aquí se le crea a la Superintendencia la obligación de cautelar estas expresiones de voluntad anticipada, lo que trae como beneficio la posibilidad de corroborar con sus bases de datos que efectivamente se trata de un médico quien hace la solicitud. Siguiente. Estos son como la explicación más esquemática del proyecto. Aquí vienen ya las indicaciones. Se elimina la inclusión de derecho a los cuidados paliativos y a recibir la atención espiritual porque el derecho ya fue creado en la ley 21.375. Elimina la prohibición de rechazo a tratamientos con el objetivo de la aceleración artificial de la muerte porque es coherente con instaurar el derecho a solicitar la asistencia médica para morir. Siguiente, por favor. Se cambia la definición del diagnóstico, que es el supuesto de hecho del derecho a solicitar la asistencia médica para morir, y el proyecto hablaba de un diagnóstico o problema de salud grave o irremediable, y las indicaciones se consideran o lo acotan a que el diagnóstico sea una condición o enfermedad grave e incurable o terminal.
Y esto, por supuesto, está a la consideración del comité que va a evaluar esa situación. O sea, no es una condición que solamente la defina el propio paciente o su tratante, sino que tiene que haber un comité que esté de acuerdo con que se cumple ese requisito. Se indican las dos modalidades de asistencia médica para morir. Se entenderá la asistencia médica para morir en dos casos. Uno, la administración por parte de un profesional sanitario de un fármaco que cause la muerte rápida y sin sufrimiento a una persona que lo haya solicitado, siempre indicada por orden de un médico cirujano, y su administración debe ser bajo su supervisión. Y dos, la prescripción y entrega de un fármaco que cause una muerte rápida y sin sufrimiento a una persona que la haya solicitado para que se la pueda autoadministrar siempre bajo supervisión médica, es decir, el suicidio asistido. Siguiente, se indica dónde se puede realizar la asistencia médica para morir y se establece que es un establecimiento de salud público o privado de atención primaria o secundaria. También puede realizarse en el domicilio o lugar de residencia del paciente, entendido como la residencia, que incluiría, aunque no exclusivamente, los hospicios u otros lugares distintos a la vivienda del paciente y su familia, para evitar que en situación de agonía o que de sufrimiento las personas tengan que estar siendo trasladadas o llevadas fuera de su hogar hacia establecimientos, probablemente contrariando lo que sería la voluntad de las personas de morir en un entorno conocido y acompañado por sus familiares. También ahí se regula en detalle el procedimiento y los requisitos en una forma técnica dictada por el Ministerio de Salud. Siguiente. Se indica que se debe asegurar la asistencia médica para morir a todos los beneficiarios de los sistemas previsionales de Chile, ya sea ISAPRE, FONASA, CAPREDEN o DIPRECA, y aquellos que reciban prestaciones médicas también por la Ley 16.744, que recordemos es la que regula los accidentes laborales y enfermedades profesionales. Además, se indica que estarán exentos de responsabilidad penal el personal sanitario que participe del procedimiento de asistencia médica para morir. De este modo se busca resguardar que no sean culpables de delito de homicidio ni el delito de auxilio al suicidio. Además, se puede interpretar que se aplicará respecto de ellos la causal eximente de responsabilidad penal contemplada en el Código Penal cuando se obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho. Siguiente. Se cambia la definición del diagnóstico, que es el supuesto de hecho del derecho. Como ya dijimos, hablaba de diagnóstico, esto ya está mencionado, que es una condición grave, incurable o terminal. No sé si quedará otra, eso estaba como repetido. Y se agregan nuevos requisitos de forma, como yo expliqué en los esquemas. Se deben realizar 2 solicitudes en 2 momentos distintos, en los cuales haya transcurrido al menos 15 días corridos. Puede ser más, eso se considera que es un mínimo. Se define quién se entenderá por médico tratante para efecto de quién debe recibir la solicitud del paciente. Se debe registrar las solicitudes en la ficha clínica. En la reiteración de la solicitud se debe cumplir con contar con 2 testigos y registrarse la declaración en la ficha clínica por el médico tratante. Siguiente. Los requisitos de fondo también, tener el mismo diagnóstico por 2 médicos cirujanos de lo que se tiene como condición grave e incurable, enfermedad grave e incurable, enfermedad terminal, contar con certificación de un médico tratante cuando cumpla con las formalidades de la reiteración de que se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales. Siguiente. Se crea el Comité de Garantía y Evaluación para este procedimiento, que va a tener un ámbito de competencia nacional. No pensamos que sea una cantidad tan importante de personas que lo soliciten como para requerir una comisión de ámbito regional distinta en cada uno de los lugares del país, sino que con una de ámbito de competencia nacional pensamos que es suficiente y que además nos garantiza un nivel homogéneo también de tratamiento de todas estas solicitudes. Va a tener una asistencia técnica y administrativa de la Subsecretaría de Salud Pública. Revisaría los antecedentes y evaluará el cumplimiento de los requisitos, incluyendo el mérito clínico del diagnóstico de la ley para cada solicitud de asistencia médica para morir dentro del territorio de Chile, incluidas las voluntades anticipadas, y dará su opinión fundada sobre la solicitud de asistencia médica para morir. Siguiente. Se crea el comité, bueno, eso estábamos, deberá elaborar y emitir un informe de evaluación general semestral sobre el cumplimiento de esta ley y recomendaciones sobre el funcionamiento del comité, de manera que sean considerados y se mejore su funcionamiento. Será integrado por la propuesta del Ejecutivo es que sean 5 miembros permanentes, que la duración de la asignación sea por 6 años, renovable por 6 años en una ocasión, que podrá invitar a especialistas en cada ocasión,
que su composición deberá incluir personal médico, de enfermería y un abogado, conforme al reglamento de la ley. Habrá un reglamento para esta ley y que será designado por resolución de la Subsecretaría de Salud Pública. Siguiente. Sigue con los requisitos del Comité de Garantía y Evaluación, que para nosotros es bien relevante dentro del funcionamiento de la ley. El quórum mínimo para sesionar tiene que ser de 3 integrantes y no podrá ser integrado por objetores de conciencia o personas que tengan un interés pecuniario en los procedimientos involucrados en la asistencia médica para morir, excepto si el interés sea de personal médico que participó en un procedimiento de asistencia médica para morir en cumplimiento de su función médica. Siguiente. Se encontrarán inhabilitados, aquí vienen las inhabilidades, en casos particulares los que tengan un interés personal o patrimonial. Se establecen reglas de cesación en el cargo. El comité debe expresar por escrito su decisión en el plazo de 15 días corridos contados de que recibió la solicitud por parte del médico. La respuesta se comunicará al médico tratante y al paciente solicitante, y contra la decisión del comité se podrá recurrir de reposición. Finalmente, también se elimina la objeción de conciencia institucional y se refuerza el deber de los establecimientos de salud de gestionar anticipadamente las alternativas para que la asistencia médica para morir sea realizada cuando se cumplan los requisitos. Junto con eliminar expresamente la mención de los proyectos de ley refundidos de una objeción de conciencia institucional, se establece que en el caso de que un establecimiento de salud solo haya médicos objetores, el director deberá gestionar anticipadamente las alternativas para que el procedimiento sea realizado, y se establece que el reglamento de la ley deberá regular las modalidades para cumplir ese deber y asegurar la atención médica de los pacientes que soliciten la asistencia médica para morir. Estamos ya llegando hacia el final. Se elimina la privación de facultades mentales de carácter irreversible, en tanto condición para los efectos jurídicos y médicos de la declaración de voluntad anticipada para asistencia médica de morir, y se agrega la definición de deterioro cognitivo severo irreversible en su lugar. Se estima que la condición para la práctica de la asistencia médica para morir, que la ley señala como privación de facultades mentales, produce un problema grave de discriminación para algunos problemas de salud mental. En su lugar se mantiene entonces el supuesto de estado de inconsciencia irreversible. Asimismo, se agrega la condición de deterioro cognitivo severo irreversible en consideración al cúmulo de casos de personas que pueden perder su capacidad de ejercer su voluntad, siempre que dicho deterioro sea severo y irreversible, tal como lo es el estado de inconsciencia, descartando el intervalo de lucidez. Después se cambia la definición del diagnóstico, que es el supuesto. Esto ya se mencionó. Se establece que la declaración contenida en el documento de voluntad anticipada sea de duración indefinida, aunque siempre es revocable. Eso también es otro término de este proyecto de ley, que la persona siempre puede revocar esa voluntad anticipada, y la persona que solicitó la eutanasia también puede solicitar la revocación, aun cuando ya el comité se haya manifestado a favor. Siempre el paciente va a poder revocar esa voluntad. Esas serían las modificaciones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, ministra. Voy a ofrecer la palabra, diputado. Senador Castro. Gracias, presidente. Me alegro que estemos ya abordando el contenido de este proyecto luego de 4 meses en que tuvimos una pausa después de enero, en que la ministra en esa época ya había enunciado, a grosso modo, por dónde irían estas enmiendas que están formulándose ahora. Además, me parecen bastante atinadas las enmiendas para mejorar la calidad del proyecto de ley respecto de cómo venía en la Cámara de Diputados. Son 4 aspectos que quiero destacar. Primero, presidente, quiero, si lo tiene bien la comisión, pedir que la Biblioteca del Congreso pueda hacer a la brevedad un estudio comparado de la forma en que se está aplicando la eutanasia o el buen morir en aquellos países o comunidades donde existe, porque creo que eso va a ilustrar muchos de los temas que estamos aquí conversando, saber qué está sucediendo en países que ya tienen una experiencia al respecto y que podrían iluminar también el trámite de discusión en particular del proyecto de ley. Eso es lo primero. Lo segundo, consultar a la ministra y el equipo lo siguiente. Se agrega un elemento nuevo que es la denominada condición incurable, que me encantaría que la pudiera profundizar. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en España, Ramón Sampedro, que fue el clásico ejemplo de cómo surgió la eutanasia en su minuto, padecía de una sección medular con tetraplegia.
Si uno entra al detalle fino, no es una enfermedad terminal, en el sentido de que tenga una muerte próxima, por ese solo hecho, de estar tetrapléjico, postrado por años, con una sección medular, pero no está en condición desahuciado. O la gente, en otros casos ya distintos, estado vegetativo crónico persistente, que es una condición neurológica post-infarto cerebral, en fin, que también... Entonces quisiera que ahondara, porque esto es una delgada línea roja de pronto entre enfermedad incurable, que uno se imagina cáncer, ¿verdad?, en etapa agónica, versus condiciones estabilizadas en el tiempo, pero que son incurables. O sea, esa condición no vuelve atrás, aunque no vaya a morir. Uno. Dos, quisiera que profundizase sobre el testamento vital. O sea, cuando una persona en su sano juicio, como ocurre en otros países, va a una notaría y dice, mire, si yo soy atropellado, caigo a una UCI, yo no quiero que me reanimen, yo no quiero que me coloquen en un ventilador mecánico artificial, no quiero diálisis, no quiero nutrición parenteral, no quiero reanimación. Eso ocurre en otras latitudes como parte de un testamento vital que debe respetarse. Lo que ocurre normalmente es que estas cosas se hablan en una familia, hay gente que acepta lo que dice la persona en su sano juicio, en vida, y otros familiares que dicen que no. Y termina ahí en el médico finalmente tomando una decisión. ¿A qué alude todo el capítulo de testamento vital y la respetabilidad que va a tener ese testamento vital, sabiendo que no va a estar en el registro de testamento, sino que ahora pasa a la Superintendencia de Salud, según la nueva normativa? La fuerza legal, me refiero, para que se imponga lo que la persona en su vida plena quería. 3. Hoy día, con la ley del aborto en 3 causales, se ha producido un problema con la objeción de conciencia institucional. Hoy día no hay médicos, porque hay instituciones que simplemente dicen, nosotros esta institución, no voy a nombrar ninguna, pero todos sabemos, no queremos que se practiquen abortos en 3 causales. Ya, están en su derecho, así quedó esa ley. ¿Cuál es la figura que imagina el Ejecutivo para efectos de que, yendo más allá de la objeción institucional, que yo personalmente creo que no procede de la objeción institucional, porque las instituciones no tienen conciencia, no tienen valores en sí mismos, sino que son las personas las que alimentan esos valores. Sin embargo, la condición de médicos objetores, supongamos en una cuantía elevada, y que se va a respetar, que muchos médicos digan, no me pongan a mí casos de eutanasia, no quiero saber nada de eso, pásenselo a otro. ¿Cómo en ese escenario la garantía que esta ley pretende otorgar a las personas se va a poder cumplir si hay una escasez de médicos que quieran acceder al procedimiento de eutanasia sabiendo que hay bordes con código penal, responsabilidad civil, etcétera, etcétera, etcétera? Es un tema complejo y difícil. ¿Cómo se enfrenta eso en esta proposición? Y por último, preguntarle respecto a lo que ocurre todos los días en todos los hospitales de Chile, que la ministra lo ha aludido, que son las condiciones sociosanitarias de muchos enfermos. Hoy día hay mucho enfermo añoso, que tiene diabetes descompensada, que tiene daño orgánico cerebral, que está abandonado por la familia, que no tiene plena conciencia de sus cosas, que está en una cama de algún hospital, que está solo y que se le denomina paciente sociosanitario, paciente que prácticamente quedó en el abandono. Entonces, esa situación, que es una polipatología que rodea a un paciente, que hoy día genera una situación que no es de una indicación estricta de estar internado en un hospital, pero tampoco hay una salida razonable, más allá de una cama. ¿Cómo se enfrenta ese fenómeno social hoy día tan duro de personas que no están plenamente lúcidas de conciencia, que tienen grados de demencia a veces, parcial o total, y que no tienen a nadie al lado, y nadie puede expresar voluntad a nombre de ellos? Lo dejo planteado porque son interrogantes que ocurren en la práctica diaria y que es bueno plantear. Gracias, presidente. Gracias, senador. Continúa abierta la palabra para el Ejecutivo si quieren profundizar más respecto de las modificaciones que tiene este proyecto en esta etapa de discusión. Antes de entrar en las preguntas y respuestas, si alguien quisiera, Ejecutivo. ¿Estamos? ¿Podemos mejor recibir las preguntas? Sí. Muy bien. Le ofrezco la palabra también a la ministra Sexpress. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien. Abro entonces la ronda de preguntas. Por supuesto, el diputado Mirosevic también puede participar del debate. Por supuesto, cualquier parlamentario que solicite el ingreso puede hacerlo, ¿no? Sea senador o diputado. Muy bien. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Diputado Mirosevic. Muchas gracias, presidente.
Bueno, parto por agradecer y celebrar el cronograma que usted ha fijado y que la comisión, entiendo, aceptó respecto de indicaciones, escucha, votación. Me parece que es un buen cronograma con, además, el compromiso del Ejecutivo de mantener la urgencia, aunque en otra intensidad, ¿no? Bueno, respecto del proyecto, creo que es clave que en el Congreso nos demos una discusión del mayor nivel posible, con la mayor seriedad, dado que esto es una ley de tipo humanitaria, compasiva. El debate creo debe ser correspondido respecto de esa necesidad, ¿no? Habiendo pacientes que hoy día la están pidiendo, habiendo pacientes que han expresado públicamente a este Congreso la necesidad de legislar, creo nosotros tenemos que corresponder con altura, con evidencia, con política comparada respecto de otros países y tener un debate con la mayor rigurosidad y sensibilidad que un tema como este tiene. Respecto a las indicaciones del Ejecutivo, ya podremos luego en otra sesión hablar más en detalle, pero me gustaría aprovechar la presencia de la ministra de consultarle algunas cosas. Respecto del procedimiento, ¿no? Del procedimiento que la ministra dice es engorroso al menos en el proyecto que se despachó en primer trámite, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Primero, creo que si en algo nos enredamos en la Cámara fue precisamente en el procedimiento. Tiene que ser un procedimiento que esté bien regulado, pero que no sobreregule, porque de lo contrario lo que termina sucediendo es que la voluntad del paciente queda en un segundo lugar y lo que importa mucho más son los procedimientos, y eso tiene dificultades del primer trámite. Por lo tanto, me parece muy bien que el diagnóstico del Ejecutivo sea que haya que simplificarlo. A ver si la ministra puede profundizar un poco en esa simplificación, porque creo que es bien importante. Lo segundo es que la ministra puede profundizar un poco en el Comité de Garantía y de Evaluación, ¿no? En el mundo, bueno, hay experiencias distintas. Algunos que tienen comités posteriores, otros que tienen autorizaciones previas, en fin. En esto el Gobierno está teniendo una posición un poco más, digamos, no sé si denominarlo así, senador, pero en el sentido de preventiva. Preventiva, digamos que prevenga cualquier que prevenga cualquier clase de abusos, ¿no? o de malas prácticas que puedan producirse. Y creo que, bueno, este comité, yo tengo ciertas dudas, debo reconocerlo, pero más allá de eso, creo que esto nuevo que le agrega es agregar garantías nuevas para cualquier persona que pueda tener una duda sobre este proyecto, si va a ser bien o mal aplicado. O sea, el Gobierno viene a sobreproteger, que se entienda que efectivamente hay una voluntad que cumple requisitos y causales y que no hay aquí un ejercicio indiscriminado de un caso que no correspondería, ¿no? Pero bueno, a ver si la ministra puede profundizar un poco más en ese comité, los tiempos, por ejemplo, de respuesta, que podría ser una pregunta que muchos se podrían hacer, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a tener, dado que es un comité nacional, cuánto tiempo de respuesta va a tener a la solicitud de un paciente? Bueno, lo dejo hasta acá, presidente, muchas gracias y espero que tengamos el mejor debate posible a altura y como el país merece. Gracias. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra a senador Gaona. La ha pedido. Gracias, presidente. Bueno, mis excusas por la tardanza, hubo un problema en la autopista, pero ya estamos aquí. Evidentemente, entiendo que se van a escuchar más expositores y por lo tanto mayor posibilidad de ahondar y profundizar en muchos temas ahí. Va a haber en esa oportunidad. Me imagino que siempre vamos a tener la presencia, no sé si de la ministra, pero del Ejecutivo de manera permanente, digamos, y en lo posible cuando más se pueda la ministra. Yo quisiera que me pudiese un poco argumentar más razones de fondo de esto de la eliminación de la objeción de conciencia institucional, que sí está puesto en la ley de aborto en 3 causales. ¿Esto obedece fundamentalmente a dificultades prácticas o hay un tema conceptual de fondo? Pero yo no veo diferencia entre la objeción de conciencia del aborto en 3 causales, me refiero a la objeción de conciencia institucional, y este proceso de muerte médicamente asistida, digamos. Entonces, quisiera, ¿cuál es la razón de establecer esta diferencia de la objeción de conciencia institucional?
y si esto no vulneraría la libertad de cada institución de poder fijar bajo qué norma y bajo qué forma ellos prestan un servicio de salud. Entonces, básicamente me gustaría profundizar el por qué este cambio, por qué quieren hacer esto, y que yo espero que no sea solamente cuestiones prácticas, sino que más bien que haya una cuestión de fondo. Eso, presidente. Gracias, senador. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. A ver, primero yo quiero también valorar que estemos analizando este proyecto de ley, lo que en Chile hemos denominado las agendas valóricas. En general son ejercicios que requieren mucho diálogo, requieren también harta evidencia, y en este sentido me quiero permitir algunas reflexiones. Entre los 90 y el 2000, los grandes temas de la agenda valórica era la ley de filiación y la ley de divorcio, que a la fecha creo que han dado una respuesta a ciertas temáticas dentro de la sociedad. Posteriormente, la década siguiente, del 2000 al 2010, la ley de aborto en 3 causales, yo creo que también marcó parte de lo que podríamos hablar una suerte de apertura de la sociedad a regular y legislar respecto a esta materia. La eutanasia yo la coloco en la misma lógica, y por lo tanto, por eso recuerda de los 90 lo que parecía filiación y divorcio. Yo recuerdo, era directora del Servicio Nacional de la Mujer, y hablar de divorcio no era sencillo, y además el Ejecutivo impulsó mucho esa ley. Entonces, la eutanasia, yo creo que tenemos la oportunidad, presidente, de llegar a un buen puerto con esta ley. El trabajo que ya se ha realizado en primer trámite, yo creo que le permite a esta comisión avanzar con mayor celeridad, y obviamente que los temas de requisito y procedimiento es donde vamos a tener que ser lo más riguroso posible. Y en ese sentido, respecto a los requisitos, yo tengo solo esa pregunta: ¿por qué es tener una enfermedad grave, incurable o estar en estado terminal? Pero alguien que está consciente, postrado, pero no es grave, puede durar 30 años, no sé. Quiero tener, porque no lo entiendo, si está considerado en esta categorización o requisito. Y lo otro que quiero solicitar, presidente, es que en la próxima sesión donde abordemos este tema, el tema de que la BCN pueda hacer un análisis comparado, precisamente por este tipo de dudas, porque ya estamos entrando a ciertos detalles, para ver cómo está funcionando la ley de eutanasia en aquellos países que han legislado en la materia. Muchas gracias, presidente. Antes de dar la palabra, ya fue solicitada un análisis comparativo a la biblioteca. Está aquí el experto y por lo tanto lo hacemos oficialmente, ¿no? Cada uno de nosotros pediría también la referencia y la asesoría que se requiera, pero en este caso la biblioteca podría empezar a desarrollar ese trabajo. Se lo encargamos, por favor. Sí, estamos claros, confíe en mi palabra, senador. Muy bien. Yo voy a repetir lo que aquí se ha dicho porque creo que es muy importante. La decisión de colocar hoy día este proyecto es porque creo que no deberían haber temas que se queden sin debatir. Es inherente a nuestra función parlamentaria discutirlos. Cada uno actuará en conciencia a lo que aprende, a lo que concluye, a lo que pregunta, a lo que estudia. Y eso es otra materia, pero el deber de debatir es inherente a nuestra tarea y a nuestro compromiso. Entonces, mi compromiso como presidente de esta comisión va a ser darle la mayor apertura, la mayor altura posible a este debate, y para ello nos vamos a apoyar en las y los mejores expertos, ¿no? En todo ámbito, en el ámbito médico, pero también en el ámbito ético, en fin, el que querramos. Y en ese contexto no es necesario definirlo ahora precisamente, pero antes de la siguiente sesión, y como vamos a tener la semana regional de por medio, vamos a tener un par de días, háganlo saber oportunamente, ojalá en el transcurso de esta semana, no es mañana, pero en el transcurso de esta semana, a lo menos 2 nombres para poder traerlos, invitarlos, ¿no? Hay que considerar las agendas, hay que avisar a las personas que ustedes quisieran que estén convidados a exponer.
Y para ello, entonces, vamos a dedicar, no sé si 1 o 2 sesiones de la semana a la vuelta de la regional, porque tenemos que seguir avanzando en el proyecto de mejoramiento y hay que cerrar ese debate también antes de empezar a tomar decisiones. Dicho esto, con la Secretaría, por favor, háganos llegar los nombres de las personas que representen instituciones o a ellos mismos para que vengan a exponer acotadamente. 2 por senador es la propuesta y entiendo que es el acuerdo mayoritario. O por unanimidad, estamos bien. Senador Chaguán. Sí, bueno, yo tengo objeciones a este proyecto. Yo soy de aquellos que defienden la vida del entopismo de la concepción hasta la muerte natural. Pero por supuesto estamos en una instancia de debate legislativo, todos los temas tienen que ser debatidos y por tanto eso es parte de la función parlamentaria. Yo tengo no solamente el planteamiento que hace el senador Gaona, yo coincido con él, que respecto a la objeción institucional, que también es un tema a nuestro juicio muy relevante, y lo segundo dice relación también con la manera de determinar el pleno uso de las facultades mentales. Y esto básicamente porque pudiera haber errores, fundamentalmente errores diagnósticos. Acá se habla en el proyecto de ley que esto debe ser hecho por un médico tratante y ciertamente mi inquietud es en relación fundamentalmente con que acá ese pleno uso de las facultades mentales debe estar determinado no solamente por un solo médico tratante, sino que en definitiva establecer condiciones que permitan que esa persona tome decisiones de manera consciente y no afectado por otros elementos distintos. Entonces, más allá de la posición que tengo respecto del proyecto, hay 2 objeciones, yo diría, sustantivas, que hizo relación fundamentalmente con la objeción institucional, por qué no está incorporada en este proyecto, y segundo, los temas que hizo relación con la manera de determinar el pleno uso de las facultades mentales en el momento de tomar una decisión de esa naturaleza. Gracias, senador. Si no hay más preguntas, le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Sí, muchas gracias por las preguntas y los comentarios. En el caso de los pacientes, que fue la pregunta que hizo el senador Juan Luis Castro, y también se sumó la senadora Órdenes, con respecto a personas que están postradas pero en pleno uso de su conciencia y que es una situación que no progresa, como por ejemplo un accidente laboral y que la persona queda en esa condición, si eso le implica un sufrimiento psíquico que para él es irresistible, sí podría considerar esa situación, el que nosotros por lo menos el espíritu de lo que ha hecho el Ejecutivo, pero por cierto que tiene que estar refrendado y es cierto que es una opción prudente la que toma el Ejecutivo por el comité, que la persona esté en el fondo con un tratamiento y un apoyo psicológico adecuado para en el fondo que le permita de alguna forma sobrellevar la situación de postración en la que está y que a pesar de ello manifiesta una voluntad, un sufrimiento psíquico que se le hace imposible en el fondo resistir. Nosotros sí consideramos que podría estar en las condiciones. Con respecto al tema de la fuerza legal, bueno, lo de la voluntad anticipada nosotros pensamos que al estar cautelado en la Superintendencia de Salud, ustedes todavía no han tenido oportunidad de ver el proyecto, pero nosotros estamos en otro proyecto en la Cámara de Diputados en que estamos fortaleciendo también la Superintendencia de Salud. Yo creo que la Superintendencia es una entidad que empezó su existencia hace 20 años con la ley del GES, antes era la Superintendencia de ISAPRE, y que para nosotros ha significado como diseño del Ejecutivo una posibilidad de ir fortaleciendo las atribuciones que tiene en garantías de procesos y que tiene que ver con los prestadores y con las prestaciones. Y pensamos que es una buena posibilidad el que esté ahí y que cualquier persona pueda requerir a la superintendencia si existe en un registro. Y eso va a permitir que en el fondo la persona, más allá del grupo familiar, si le ha manifestado a sus tratantes o a otra persona, pueda consultar si efectivamente esa persona hizo una declaración anticipada.
igual esos temas hay que regularlos mejor en el reglamento. En el tema de la escasez, y eso se vincula un poco al tema también de la objeción de conciencia institucional. Es cierto que acá no se contempla la objeción de conciencia institucional, pero también en atención a cuáles pueden ser las condiciones y los lugares donde están los pacientes. Porque puede ser que un paciente esté en una situación terminal en un establecimiento que uno entiende naturalmente que sus médicos, probablemente todos van a tener objeción de conciencia y sin embargo esa persona no se puede trasladar y podría ser que esa persona tenga la voluntad de efectivamente recibir una asistencia médica para morir y nosotros pensamos que el tratante, independiente de su postura, tiene la obligación de informar a la comisión o de informarle a otro médico de manera que inicie el procedimiento, más allá de que esa persona no esté de acuerdo, que se pueda ser evaluado ese caso y que incluso pueda ser atendido sin trasladarlo de un establecimiento donde pueda existir la objeción institucional, donde podría haber, digamos, teóricamente una objeción institucional, donde los médicos pueden tener una objeción de conciencia, pero que puedan permitir la asistencia de otro médico que no tenga esa objeción de conciencia para ayudar a asistir a ese paciente en su voluntad. Es un problema, sí, es un tema práctico que es distinto a una situación de interrupción voluntaria del embarazo, que es un procedimiento ambulatorio y que las personas pueden concurrir a distintos establecimientos. Acá hay condiciones que las personas pueden estar postradas, sin posibilidad de traslado, que pueden estar en una situación en que, por ejemplo, están en un hogar que tiene una cierta espiritualidad y que, por cierto, dada esa espiritualidad, no están de acuerdo, por ejemplo, con que se produzca una asistencia médica de morir. Pero, sin embargo, se puede respetar la voluntad de las personas y que el procedimiento se realice ahí, aun cuando no participe ninguno de las personas que trabajan en ese establecimiento. Está pensado también desde ese punto de vista, porque si no implica en esas condiciones traslados y una serie de circunstancias que pueden no ser lo más cómodo incluso para el mismo paciente y para la familia. Esas son las consideraciones que se tuvieron en cuenta. Y eso también tiene que ver con el tema de la escasez de médicos, que en el fondo uno pueda facilitar que médicos que no tengan objeción puedan asistir a las personas, aun cuando no sean exactamente el tratante. Bueno, nosotros por supuesto que estamos de acuerdo en hacer un análisis de la comparación, un análisis comparativo de la legislación. Con respecto al procedimiento y al comité, la verdad es que nosotros, viendo toda la discusión que ha habido, pensamos que y analizando también las opciones que hay en otros países, que para la cultura médica chilena el que exista un comité da más garantías respecto de que uno está seguro de que el procedimiento está bien llevado, de que no se está incurriendo en algún error, porque evidentemente son situaciones nuevas para los médicos, probablemente va a haber mucha objeción de conciencia entre los profesionales y mientras más riguroso y cautelado sea el procedimiento, es más probable que se realice. Nosotros pensamos que por eso es mejor una evaluación ex ante, porque ex post en realidad los hechos se produjeron. Ex ante, el hecho de tener un comité especializado y que va adquiriendo experiencia también en el tratamiento de los casos, que puede intercambiar experiencias con otros comités de la misma naturaleza, va enriqueciendo lo que es la práctica. Nosotros no pensamos que vaya a ser una actividad que recurra muchos pacientes a ello y por lo tanto sí se puede realizar de una forma en que quede rigurosamente cada uno de los pasos. Como yo mencioné, tienen 15 días para responder, hay un plazo acotado. Y que eso lleve a que se instalen los procedimientos de buena forma. Con respecto a los pacientes abandonados en los hospitales, para nosotros esos no son para nada personas que sean candidatas a realizar un procedimiento de esta naturaleza, excepto a posteriori si alguien ha expresado una voluntad anticipada y concurren las condiciones, pero el mero abandono de personas, aunque tengan sus facultades mentales no totalmente indemnes, no significa que nosotros pensemos que son candidatos a recibir un procedimiento de esta naturaleza. Esas personas lo que requieren es cuidado.
Lo que interesa es que se mantengan en las mejores condiciones y ciertamente nosotros tenemos más de 1000 de esos pacientes en los establecimientos y no le hemos dado el alta porque no tienen condiciones materiales para mantenerse de la forma en que nosotros los mantenemos, que finalmente nosotros somos los que tenemos a los profesionales del cuidado dentro de los establecimientos. Y es una condición que tenemos que tratar de seguir subsanando junto con el Ministerio de Desarrollo Social, pero que de ninguna manera estamos planteando de que estos procedimientos sean elegibles para estos pacientes que hoy día tenemos de distintas edades en los establecimientos públicos de salud. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo solamente, a ver, vamos a tener tiempo para la discusión en particular y empezar a revisar detalles. Me quedó dando vuelta, dada la realidad nacional, el hecho de que se haya mencionado que podrán ser recintos hospitalarios y también atención primaria los que puedan entregar esta, comillas, solución. Es que pero por la atención domiciliaria que hacen porque entendemos las dificultades que tenemos en la atención primaria de salud como para poder realizar los procedimientos tal como queremos que en el caso de poder legislar se realicen. ¿Sí? Sí, perdón, presidente, disculpe que lo haya interrumpido. Es porque hoy día nosotros en atención primaria tenemos hospitalización domiciliaria y tenemos los cuidados paliativos también en atención primaria. Por lo tanto, los tratantes están yendo a los hogares con más satisfacción de lo que expresa el senador, seriamente, pero se están realizando esas acciones. Por lo tanto, nosotros pensamos que la persona que está en su casa y que es atendida por un equipo que es de su centro de atención primaria es la mejor opción, en el fondo, para que inicie todo el proceso. Senador Gaona. Sí, un par de cosas. Bueno, me queda claro que esto de la objeción de conciencia, la no objeción de conciencia institucional es más bien por una cosa práctica. No hay ninguna razón de fondo que explique el no tener el privar de este proyecto de la objeción de conciencia institucional. Está claro y es válido, digamos. Así por lo menos lo entiendo de la respuesta que me ha dado la ministra. También entiendo que entonces los establecimientos de larga estadía, o sea, hogares de ancianos, también podrían ser lugares para que se procedan con la eutanasia, digamos, también. Y claro, esto de no poder trasladar a los pacientes cuando requieren, yo imagino que hay una manifestación previa de querer la eutanasia o es que se le ocurra de repente al paciente mientras está postrado y inhábil y todo lo demás, hay que querer la eutanasia. Por lo tanto, esto de la tesis del traslado me parece bastante débil, digamos, ¿no? Porque se supone que la eutanasia es una manifestación previa al estar hospitalizado, al haber tenido un tema grave, en fin. Probablemente se están colocando en la casuística muy excepcionalísima de un caso en miles y miles y miles de casos y que podría justificar esto de no permitir la objeción de conciencia institucional. Bueno, eso será tema de debate posterior, por supuesto. Respecto a los cuidados paliativos, yo recuerdo que en una oportunidad pedí que se nos informara el estado de la implementación de la ley de cuidados paliativos. Yo no sé si llegó esa información, me gustaría tener a la mano eso, porque evidentemente en un país que no somos capaces de implementar los cuidados paliativos, evidentemente la respuesta más inmediata es la eutanasia. Y la eutanasia precisamente es la gente más vulnerable, la gente que no es capaz de pagarse cuidados paliativos. Y por lo tanto aquí la solución que haríamos para los pobres y los vulnerables sería matarlos, la eutanasia. Entonces, de esa perspectiva, lo estoy extremando el ejemplo, por supuesto, ¿eh? Estoy extremándolo, pero en síntesis uno tendería a pensar de que evidentemente podría pensar en la eutanasia cuando tengamos un 100% de la implementación de los cuidados paliativos y ofrecer primeramente los cuidados paliativos al máximo posible y en caso de que esos cuidados paliativos no pudiesen resultar, quizás pensar en eutanasia. Entonces, por eso me gustaría ahondar en esto de cómo hemos sido capaces de implementar los cuidados paliativos. Yo, bueno, la experiencia que tengo en mi región y que entiendo que estos procesos son graduales, es bastante deficiente todavía. Y creo que no debe alcanzar ni a la mitad de los pacientes que lo necesitan. Entonces, también me gustaría, yo no recuerdo que nos haya llegado esa información, es más bien información que tenemos, más bien información extraoficial, no una información muy detallada. Si nos pudiesen hacer llegar esa información al Ministerio de Salud respecto a la implementación de la ley de cuidados paliativos y cómo esto está llegando a todas las personas que lo requieren.
Eso, presidente, por ahora. Para precisar, Por favor, antes de dar la palabra, apague su micrófono un segundo nomás. Antes de dar la palabra, ya estamos entrando a discutir en detalle el proyecto, digamos. Y sugiero lo siguiente, porque van a haber muchas preguntas, van a haber muchas dudas que se van a ir aclarando por el camino respecto de las exposiciones. Tenemos todavía, a ver, recordemos que esta sesión está extendida hasta las 11:30 y por lo tanto todavía tenemos 40 minutos para cerrar. Tenemos un expositor que está aquí, sugiero que lo podamos escuchar, tenemos 15 minutos para su exposición, 15 minutos para preguntas y respuestas y vamos a ir resolviendo. Esta discusión recién parte, no vamos a resolver los temas ahora. Senador Chaguán, senador Castro. Me parece perfecto, simplemente reiterar el oficio respecto de cómo se está efectivamente entregando hoy día los cuidados paliativos. Eso para mí es un tema esencial porque nosotros hemos insistido que antes que hablar de eutanasia hay que hablar de coberturas de cuidados paliativos. Y me gustaría saber en qué va, cuáles son los grados de cobertura, porque todavía hay pacientes que no tienen acceso a los cuidados paliativos en nuestros hospitales. A mí me llegan denuncias todos los meses por personas que efectivamente están en tratamientos de cáncer, que no tienen cobertura o no tienen cobertura en determinados servicios o en el hospital del frente, o sea, tienen dificultades graves. Entonces me gustaría que primero se cumpliera con la obligación que establecimos en la ley, con una ley de cuidados paliativos que tuvo largo trámite en la Contraloría General de la República para poder sacar el reglamento, ¿se acuerdan? Con la senadora Goich, que nos acompaña, esa pelea la dimos sustantivamente y consistentemente, entonces me gustaría saber en qué va, así que reiterar el oficio. Senador Castro. sí, para poner las cosas en su justa dimensión y lugar. El tema de los cuidados paliativos ha tenido una resolución desde que se dictó la ley el 2021 y desde que se aprobó y publicó el reglamento el 2023. Quiero ser preciso en esto porque yo entiendo que quienes son más reacios a esta iniciativa, la eutanasia, puedan colocar este tema como una antesala previo a la discusión del mérito del proyecto, pero sin perjuicio de los datos de estadística que se pueden entregar, se han cumplido todas las fases de la ley y del reglamento. De enero del 23, o sea, llevamos 2 años con reglamento, o sea, esto está en plena operación desde hace 2 años, toda la arquitectura de acceso al cuidado paliativo en Chile, para que lo precisemos bien, sin perjuicio de los datos que se puedan allegar respecto a aquello, pero para ser preciso, incluso las enmiendas que ha presentado la ministra también salvaguardan este aspecto en la primera lámina que expresó respecto a la vigencia plena del acceso al cuidado paliativo en el día de hoy. Colegas, le ofrezco la palabra a la subsecretaria porque de suyo le compete directamente el trámite de este proyecto después. ¿Y ministra Lobos también? A ver, ministra Lobos por una precisión y luego la subsecretaria y vamos a dar pie entonces a la primera exposición. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Respecto a la consulta formulada por el senador Gaona y el distinto criterio que habría respecto al proyecto de interrupción del embarazo por 3 causales y este proyecto respecto al tema de la objeción de conciencia institucional. Solo precisar que el proyecto de interrupción de embarazo de 3 causales no contemplaba la objeción institucional y eso fue un tema que incorporó el Tribunal Constitucional. Por tanto, no hay un cambio de criterio. Nosotros hemos mantenido un criterio único pensando que no hay objeción institucional y por tanto la objeción institucional y bueno, Muy bien. Perdón. ¿Terminó, ministra? Muy bien. Subsecretaria. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Yo me voy a referir muy brevemente a la implementación de la Ley de Cuidados Paliativos. Como bien mencionó el senador Gaona, la implementación de la ley tiene una cierta gradualidad. Sobre todo, ese es siempre el caso cuando son leyes que entregan servicios que son nuevos. Por ende, tiene que crecer la red para que pueda instalarse la capacidad de respuesta a la demanda que sigue a un programa que es nuevo. Por tanto, la evaluación de la implementación de la ley no puede darse sobre la expectativa que la cobertura alcance un 100% a tan poco plazo de ser implementada la ley. Por ende, voy a responder en el sentido de lo que indicaba el senador Castro con respecto a los actos
que conducen a la implementación de la ley y sobre todo a cifras sobre cómo se refleja esto ya a nivel de la red. El 2022, que fue el primer año de implementación de la ley, el presupuesto alcanzaba 5.000 millones de pesos destinados para esta ley y hoy día, a 2025, eso ha aumentado a 29.000 millones. Las prestaciones dentro de este programa solo entre el año 2024, entre el 2023 al 2024 han aumentado en un 204%. Por ende, hay un aumento muy rápido de la capacidad de entregar servicios que responden a esta ley. Y así también la cobertura, que es una estimación, porque uno tiene que estimar la demanda potencial, no es un número que uno conoce de antemano, por ende, como toda estimación, pudiese estar sobreestimado. La cobertura aumenta de un 7% en el primer año de implementación, rápidamente a un 32% en lo que va de año. Por ende, ha aumentado muy rápidamente a corto andar. Eso nos indica que la ley va encaminada de una muy buena manera en el proceso de implementación, que como digo, la expectativa tiene que ser conforme a lo que uno esperaría de la progresión de una oferta nueva. Y además, otra cosa que destaca que responde al espíritu de la ley es que de todas las atenciones que se entregan, el 85% son atenciones en domicilio, conforme al mandato de la ley que busca entregar a todas las personas una mayor calidad de vida. Vamos a informar formalmente esta nueva evaluación de la implementación a la fecha de hoy. En ese mismo contexto, solamente para complementar, porque si bien es cierto, está claro, hay una implementación progresiva y ya usted ha mencionado de entre el 23 y el 24. ¿Cuándo se espera tener una cobertura total de acuerdo al diseño? ¿Será el 80? ¿Será, no sé? ¿Cuándo se espera eso? ¿En qué horizonte? Si es que hay un cálculo o lo proyectó el proyecto. No tengo ese cálculo en este momento, pero lo incluiremos en el oficio que vamos a mandar formalmente. Que aproveche de incluir en esta información. Yo sé que esto es bien específico, pero en el caso de mi región no es tan específico, digamos, es más generalizado. La radioterapia paliativa, que los pacientes de regiones no tienen acceso. Entonces, quisiera saber cómo se está implementando eso también, como en términos de cuidados paliativos más específicos. Muy bien, sugiero entonces que, este es un proyecto complejo y por lo tanto deben haber muchas dudas, consultas, preguntas y requerimientos de información. Lo vamos a ir despejando en el camino. Sugiero entonces que demos el espacio a los expositores, a los invitados del día de hoy, que son la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, principalmente por el expositor, don Felipe Häuser, acompañado por los profesores doña Paulina Ramos y Carolina Goich, y además don Jaime Godoy vía telemática, ambos últimos. Les ruego, nos podemos apretar un poquito acá, si tienen la voluntad de acercar un poquito las sillas, tal vez el oficial de sala nos pueda colaborar. Le ruego correrse a todo un poquito a la derecha, solamente en espacio físico nomás, digo. Muy bien. Es una cuestión de posición física, porque unos se van a correr a la derecha, los otros van a tener que correrse a la izquierda. Muy bien. A ver, veo que doña Evelyn está dando indicaciones técnicas, me imagino, de la exposición. ¿Sí? Doña Evelyn, nuestra secretaria, la cercana a nosotros. A propósito. ¿Tenemos ya la exposición? A ver, doctor Häuser, ¿cómo quiere presentarlo? ¿Van a hacer en simultáneo con los demás expositores, a los cuales también invito a ubicarse a la mesa, por favor? Acérquense. Tenemos 2 físicamente, 2 telemáticamente. ¿Cómo lo quiere hacer, doctor, para poder organizarnos? Tenemos exactamente 31 minutos. Muchas gracias, senador. Yo voy a hacer la presentación y quienes me acompañan probablemente van a complementar parte de lo que diga. En primer lugar, quiero agradecer al senador, a los honorables senadores, a la honorable senadora de la Comisión de Salud del Senado la invitación a participar de este debate, saludar a la ministra, a las ministras, perdón, a la subsecretaria, a todos los presentes hoy día. Decir, en primer lugar, que
que estos comentarios que tenemos nosotros al proyecto de ley se refieren al proyecto de ley obviamente no indicado. Hoy día acabamos de escuchar varias indicaciones que van también en la línea de algunos de los comentarios que nosotros habíamos hecho. Y de hecho la ministra, el gabinete de la ministra nos solicitó el año pasado que comentáramos el proyecto de ley y ese comentario se hizo desde el Centro Bioética, ahí están quienes estaban los autores, entre otros la doctora Paulina Ramos, y eso se lo hicimos llegar a la ministra el 19 de julio. Y parte muy importante de lo que yo voy a comentar hoy día tiene que ver con ese documento. La siguiente, por favor. Entonces, algunos principios generales que a nosotros obviamente consideramos en este análisis y tiene que ver primero por el tema de la dignidad de la persona, en que toda vida humana tiene una dignidad intrínseca que debe ser respetada, este reconocimiento de la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana, ¿no es cierto?, está muy centralmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aparece en Dignidad Infinita, ¿no es cierto?, un documento sacado por la Iglesia justamente en relación a los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El segundo es el tema de la indisponibilidad de toda vida humana desde la concepción hasta la muerte. La vida humana no puede ser deliberadamente terminada. La vida no es una propiedad sobre la cual se pueda decidir libremente como si fuera un bien material o un derecho renunciable. La próxima, por favor. Otras consideraciones generales tienen que ver con los fines de la medicina. Los fines de la medicina, a nosotros nos parece que la eutanasia no es una práctica médica. El ensañamiento terapéutico es una mala práctica médica. Y es bien importante recalcar esto, es una muy mala práctica médica. Y lo digo un poco porque muchas veces aparece la eutanasia, ¿no es cierto?, en contraposición al ensañamiento terapéutico, que claramente no corresponde a una praxis médica adecuada. Así, los cuidados paliativos, la adecuación del esfuerzo terapéutico, la sedación paliativa, constituyen buenas praxis médicas, justamente a propósito de pacientes, de personas en enfermedades terminales. Dentro de estas condiciones generales, también decir de que como país, como Estado, hemos ido progresando en buscar mejores condiciones, ¿no es cierto?, para nuestras personas hacia el final de la vida. Está el tema de los cuidados paliativos con cáncer, que con el GES desde el 2005, ya se ha mencionado, ¿no es cierto?, durante esta sesión, la Ley de Cuidados Paliativos Universales, una ley en la cual nos tocó también contribuir en la discusión justamente en esta comisión y que nos parece importante. Y estos cuidados paliativos están justamente orientados a algo que de alguna forma también se dice que se busca con una ley de eutanasia, que es aliviar el sufrimiento físico, psíquico y espiritual de los pacientes y por lo tanto creemos que se puede hacer sin recurrir a la eutanasia. La eutanasia, por el contrario, pone fin a la vida del paciente para aliviar su sufrimiento, lo que plantea un enfoque ético diferente. No hay verdadero alivio si el paciente ya no existe para experimentarlo. La siguiente, por favor. Entonces, comentarios al proyecto, y vuelvo a decir, no al proyecto indicado, así que varios de los comentarios tienen que ver con temas que han sido abordados ya con las indicaciones desde el Ejecutivo. En relación al título del proyecto, condiciones para solicitarla, voluntad anticipada, participación de los médicos, objeción de conciencia y el rol del Comité de Ética y el Comité ex post, que ya tenemos ahora un ex ante, ¿no es cierto? El título del proyecto, que tiene que ver con muerte digna, que nos parece que no refleja el verdadero propósito del proyecto, que es la eutanasia. La muerte no puede ser digna o indigna, es un hecho natural. Lo que debe ser digno es la vida que se vive hasta el momento de la muerte. El término de muerte digna genera una confusión al contrastarse con el ensañamiento terapéutico, de nuevo, que es un tema que a nosotros nos preocupa desde el punto de vista comunicacional, El proyecto de ley, entonces, no se refiere a cuidado paliativo, tema que ya fue abordado, ¿no es cierto?, por las indicaciones del Ejecutivo y, por lo tanto, no corresponde a esta ley. En relación a las condiciones para solicitar eutanasia, aquí también la ministra nos acaba de presentar algunos cambios del procedimiento que abordan algunas de las observaciones que teníamos. Así que pasamos a la siguiente inmediatamente. Este es un proyecto de ley entonces que aparece como sin causales y la definición entonces es ambigua cuando se habla de un problema de salud grave e irremediable. Muchas enfermedades crónicas no oncológicas, hoy no curables, pueden ser curables en el futuro o pueden ser tratables en el futuro y ha ido cambiando y hay una serie de historias en la medicina, ¿no es cierto?, cómo enfermedades incurables se han transformado en curables y tratables o al menos tratables, ¿no es cierto?
Esta ambigüedad entonces abre la posibilidad de que un gran número de pacientes sean considerados elegibles para la eutanasia, aun cuando no sean enfermos terminales. La siguiente, por favor. Y después esta definición un poco equívoca, ¿no es cierto?, de enfermedad terminal. El proyecto de ley, ¿no es cierto?, tal cual estaba, ¿no es cierto?, habla de enfermedad terminal como aquella incurable, irreversible, progresiva, con pronóstico de vida limitado. Y no especifica claramente cuánto tiempo de vida se considera limitado. Hay un tema ahí, a propósito, bueno, estamos hablando de terminal, ¿de qué tiempos estamos hablando? Y por lo tanto abre para interpretaciones diversas, en circunstancias que está mejor definida para cuidados paliativos. De hecho, en un tema, ¿no es cierto?, que puede ser un poco más amplio, como es cuidado paliativo, aparece mejor definido, donde incluso se habla de una de las alternativas, ¿no es cierto?, como un plazo de pacientes que se estima que su riesgo de morir está dentro de los próximos 12 meses. La siguiente, por favor. Confusión entonces entre incurable e intratable. Son términos en los cuales se pueden entender conceptos diferentes. Lo incurable no siempre significa que la enfermedad no se pueda tratar y aliviar los síntomas, mejorando la calidad de vida del paciente. El avance de la medicina podría convertir, como ya decía antes, y como lo ha hecho, y como probablemente en estas mismas generaciones somos testigos, enfermedades que eran incurables hoy día son curables, o al menos que eran intratables, que hoy día sí son tratables. Está el tema de la subjetividad de la evaluación del sufrimiento físico y psíquico, ¿no es cierto? Ahí, ¿cómo objetivamos? Y el proyecto entonces establece que el sufrimiento no puede ser aliviado en condiciones aceptables para el paciente. Está de alguna forma definido subjetivo, ¿no es cierto? Y la aceptación entonces del tratamiento propuesto por el médico no debe depender solo de la posición del paciente, ya que hay terapias eficaces que están demostradas, hay evidencia, y eso también es importante, sin duda, en la consideración. Y en ese sentido también, ¿no es cierto?, tal como estaba la ley, falta precisión con respecto al tema de control del dolor, cuando hoy día existen terapias, incluyendo hasta la sedación paliativa, que logra controlar el dolor en la gran mayoría de los pacientes. La siguiente, por favor. En relación a la voluntad anticipada, tal cual estaba, ¿no es cierto?, la capacidad del paciente no está evaluada, entonces la ley requiere que el testamento vital o el proyecto de ley sea realizado por una persona capaz, pero no se establece un mecanismo para evaluar esa capacidad. La focalización exclusiva en la eutanasia. El documento de voluntad anticipada se enfoca únicamente en la asistencia para morir, omitiendo los cuidados paliativos. Falta especificación de la vigencia. Algo se refirió, ¿no es cierto?, la ministra en relación a las indicaciones, en relación a los temas de vigencia también. Y la ambigüedad en la interpretación de la voluntad anticipada. No se aclara quién interpretará la voluntad anticipada del paciente, lo que podría generar problemas de interpretación y de ejecución. La siguiente, por favor. El rol de los médicos, algo cambia también en relación a las indicaciones, pero el proyecto de ley le impone varias cargas y deberes a los médicos. Diagnosticar al paciente un problema de salud grave e irreparable, deber de informar al paciente en forma inmediata del derecho a eutanasia y de los cuidados paliativos. Esto es súper incómodo, ¿no es cierto? Se está tener que transmitir esta información simultáneamente, ¿no es cierto? La evaluación de la competencia del paciente para solicitar eutanasia. Ejecutar la eutanasia, es decir, una serie de labores duras que se le dan al médico. En relación a objeción de conciencia, si quiere seguimos a la siguiente, creo destacar, ¿no es cierto?, que en realidad los que creemos que la eutanasia no es una praxis médica, nosotros esto sería más bien una objeción profesional que objeción de conciencia. Pero entendiendo que puede ser tratada como objeción de conciencia, nos parece que sí en el documento, en el proyecto de ley tal cual estaba, la referencia al resto del equipo aparece bastante más vaga versus el médico. Y nos parece que eso es importante porque obviamente todos quienes pudieran participar en un procedimiento así debieran tener el derecho a objetar. El médico que se niega a practicar la eutanasia no estaría incumpliendo, desde la mirada nuestra, con ningún deber médico o ético, sino más bien actuando conforme a la deontología médica. La siguiente, por favor. En relación a objeción de conciencia, la limitación de la objeción de conciencia a nivel personal, el proyecto permite la objeción de conciencia solo a nivel individual para los médicos. Bueno, ya lo mencioné esto, que no estaba.
Y lo otro que en objeción de conciencia, de nuevo, se habla y se impone de eutanasia como un tratamiento, lo cual a nosotros nos parece muy discutible que se pueda considerar como un tratamiento. La siguiente. El rol del comité de ética, y aquí también cambia significativamente, ¿no es cierto?, con la indicación en relación a este comité de garantías, ¿no es cierto?, ex ante que la ministra nos presenta. Y justamente es uno de los temas que nosotros veíamos también como uno de las áreas en que nos parecía que la ley, el proyecto de ley no cumplía. Entonces había una falta de obligatoriedad, un comité previo, comité de ética asistencial. Incluso uno podría decir por qué no tiene un rol el comité de ética asistencial. Y la opinión del comité, claro, no es vinculante. En general, los comités de ética asistenciales es así. Y no había, entonces, participación de ningún organismo colegiado en este proceso. La siguiente, por favor. Y sí existía, entonces, este rol de un comité ex post que no nos parecía, ¿no es cierto?, el tener que revisar retrospectivamente, ¿no es cierto?, no nos parecía adecuado, y la falta de control efectivo sobre el procedimiento de eutanasia pone en riesgo la vida y la salud de los pacientes, bienes jurídicos que son altamente sensibles. La próxima, por favor. Algunos temas de la perspectiva internacional, y muy breve, y vamos a tener después un informe, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo solicitado de la Biblioteca del Congreso, pero experiencia comparada. Y aquí 2 países que han aprobado leyes de eutanasia en los últimos años. 2 países de dimensiones de poblaciones no tan diferentes, Canadá y España, 40 millones, 48 España. Canadá legalizó la eutanasia antes del 2016, pero amplió significativamente la elegibilidad el 2021. España legalizó la eutanasia en 2021. Fíjense que el año 2023, hay información del 2024, pero esta es textual del informe, ¿no es cierto?, de los ministerios de salud respectivos. 15.343 personas mueren por eutanasia en Canadá ese año. 4,7% de las causas de muerte. Miren ese número. En la provincia de Quebec, una de las provincias, 7,3% causa de muerte, y la tercera causa de muerte después de enfermedades cardiovasculares y de cáncer, como causa específica. Número, entonces, y en ambos países, siendo, digamos, los números aumentan significativamente año a año. Son números bien diferentes. España, 334 de 766 personas que solicitaron la muerte por eutanasia en el 2023, versus, ¿no es cierto?, los 15.000 en Canadá. Pero en cada uno de ellos va aumentando a cifras de 2 dígitos anualmente. Y esto obviamente nos da el riesgo de trivializar, de una trivialización del acto médico. El alto número de casos en Canadá y la normalización progresiva en España reflejan un riesgo real que la eutanasia deje de ser un recurso excepcional y se transforme en una prestación estándar, incluso ante problemas médicos tratables o casos sociales. La siguiente, por favor. Entonces, las consideraciones finales. Decir que el proyecto de ley Muerte Digna y Cuidados Paliativos plantea importantes objeciones éticas y jurídicas, autorizaría la eutanasia sin causales a todo aquel con enfermedad grave e irremediable, expone a los más vulnerables, personas en soledad, precariedad o sin acceso a cuidados paliativos, a solicitarla, contraviene el propósito fundamental de la medicina, que es cuidar, tratar y acompañar al paciente, no provocar su muerte, debilita la objeción de conciencia médica, comprometiendo la libertad profesional y ética de los equipos de salud. Es clarísimo, estoy seguro que todos los que están aquí tenemos claro que legislar sobre la eutanasia no tiene vuelta atrás. Y en ese sentido, la importancia de un debate profundo y delicado en que consideremos todas las aristas de un tema tan complejo como este. Y que se debe fortalecer sin duda el acceso universal al cuidado paliativo. Ya tenemos información, la subsecretaria nos da cómo esto se ha ido progresando, pero es claro que estamos lejos de poder dar cuidados paliativos todavía integrales, de calidad, ¿no es cierto?, a la población en general. Entiendo, la ley empezó recién a implementarse en el año 2023, pero estamos claramente a una distancia a poder garantizar estos cuidados paliativos. Finalmente, decir muy brevemente
que la medicina, en tanto disciplina y práctica orientada al cuidado del ser humano, está llamada a proteger la vida en toda su dignidad, desde su concepción hasta su muerte. Este compromiso ético se basa en el principio hipocrático de no causar daño y en la responsabilidad de preservar la vida, especialmente en sus etapas más vulnerables. Legislaciones que legitiman la muerte provocada como respuesta al sufrimiento humano no solo transgreden el etos médico, sino que además comprometen seriamente la confianza pública en las instituciones de salud, erosionando la relación de cuidado y protección entre paciente y profesional. La normalización de tales prácticas puede generar un efecto de desvalorización de la vida humana y una peligrosa pendiente hacia la aceptación social de la eliminación de individuos considerados como menos dignos o innecesarios, con consecuencias éticas y sociales y culturales de gran alcance. La civilización comienza a consolidarse en el momento en que una comunidad asume el cuidado de sus miembros más vulnerables, estableciendo así las bases de una convivencia fundada en la solidaridad y el respeto a la dignidad humana. En este proceso, la medicina ha ocupado históricamente un lugar central al constituirse como uno de los pilares fundamentales del cuidado, la protección de la vida y el alivio del sufrimiento. Muchas gracias, senadora. Gracias a usted, doctor Heuser. Como viene acompañado con otras personas, les puedo ofrecer un par de minutos antes de cerrar la sesión y dar pie a las preguntas. ¿Sí? Muchas gracias. Pueden complementar. Tenemos Sí. todavía 14 minutos para pregunta y respuesta. Entonces, ajustémonos en esos tiempos, por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente, senadores, ministra. Lo que quisiéramos, el tema en este proyecto de ley, incluso en las indicaciones, sigue siendo una excepción a la responsabilidad penal, porque la regla general es no matar, pero una excepción muy amplia, porque una cosa es una enfermedad grave e incurable que produzca dolor, que son excepciones muy amplias. Por ejemplo, me atrevo a decir que aquí los mayores de 6 décadas podríamos caer en los que tenemos diabetes, insuficiencia renal, etcétera, podríamos estar en una enfermedad grave y hasta el momento tratable pero incurable. Después, cuando se habla de enfermedad terminal, la enfermedad terminal en la ley de cuidados paliativos es bastante más amplia. Que se habla de enfermedad terminal, se habla de varias condiciones, igual que las pensiones que tienen derecho a las personas en su etapa terminal, porque son derechos amplios. En cambio, aquí sería una excepción a la ley penal. Entonces, lo que hemos conversado, se lo hemos conversado también al Comité de Bioética del Ministerio, es que sigue siendo muy amplia la causal. Eso es. Sí. Muy bien, ofrezco la palabra. Muchas gracias por la oportunidad. Don Jaime Godoy. Sí, muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que insistiendo un poco en lo mismo que dice la profesora Ramos, el hecho de que no exista la calidad de terminal como condición para la eutanasia es bastante complejo. Perdón, tenemos un indicador altamente saturado del aire. Vamos a enfriarnos un poquitito, vamos a abrir la puerta y un poco la ventana. Está bien. Muy bien, puede continuar, doctor Godoy. Muchas gracias. Porque sí, está bien, abre mucha, digamos, abre demasiado, es demasiado amplio, ¿no es cierto? El ejemplo que ponía el doctor Castro, efectivamente es muy simbólico, muy emblemático, pero eso hace que efectivamente casi cualquier persona pueda plantearse en una situación en la que aluda a que tiene un sufrimiento absolutamente insoportable en su condición de vida. Un ejemplo que se me ocurrió en este minuto, que puede ser un poquito banal, pero igual un preso condenado a cadena perpetua podría decir esto para mí es intolerable y por lo tanto, ¿no es cierto?, tengo un dolor físico, espiritual y por lo tanto quiero que haya eutanasia. Entonces, tratándose de una excepción a la ley del homicidio, eso es, ¿no es cierto?, por razones atendibles por último, ¿no es cierto?, efectivamente tiene que ser muy acotada la restricción, tiene que estar muy claro cuál es la condición, cuáles son las condiciones que se deben cumplir para eso. De otra manera, creo que, digamos, se puede abrir una caja de Pandora muy compleja. Y la otra cosa es quizás que esto de imponer que el médico, junto con transmitir un diagnóstico de condición incurable e irreversible, tenga que decirle al paciente que además tiene derecho a eutanasia prácticamente en ese mismo momento, atenta claramente contra la relación médico-paciente. Uno, cuando yo soy médico clínico y por lo tanto cuando yo tengo que diagnosticar un Alzheimer, uno le va a decir de inmediato y usted tiene una enfermedad incurable, irreversible y por lo tanto tiene derecho a eutanasia. Eso no se hace nunca.
Jamás un médico va a poder hacer una cosa así en la primera cita. Entonces, esto de imponer que es una obligación del médico, que está fuera de su praxis, que tiene este derecho, yo creo que está absolutamente fuera de lo que corresponde. Muy bien, doctor Godoy. Había pedido la palabra el senador Castro, la ministra, senador Gaona. Gracias, presidente. Saludar a los máximos representantes de la Universidad Católica, doctor Jaime Godoy, usted que ha sido precursor y especialista en la patología del sueño, y el decano Felipe Joycer, a quien conozco también. Dos cosas a la presentación de ello. Uno, ¿no es acaso una colisión de principios natural que enfrente este dilema cuando el principio de la defensa de la vida puede colisionar con el principio de la autonomía y voluntad de las personas? Ese es el debate que tenemos, y en todo el mundo. ¿No es acaso razonable que la libertad de las personas haga que si en un momento determinado un ser humano lúcido, pleno, sin enfermedad, en plenas facultades mentales, diga, como muchos lo piensan, yo si el día de mañana me encuentro en condición terminal o incurable, irreversible, no quiero que me hagan esto? ¿No es esa acaso una conversación cotidiana en las personas? Eso es testamento vital traducido a un proyecto de ley hoy día. Eso es testamento vital. No es ni más ni menos que traducir una conversación que todos los días pasa en muchas personas para decir, mire, yo no quisiera este final indigno para mí, quisiera otro escenario para mí, para ordenar mis cosas y para tener una situación que me permita pasar mis últimos días como yo estimo que debiera pasarlo. Entonces, el testamento vital se lo coloco porque esto no es una cosa estrambótica, cosmonáutica, sino que tiene un sentido. Y dos, yo he sido médico de cuidado intensivo por más de 20 años. Me ha tocado estar en el filo de la vida y la muerte. Y yo le digo lo siguiente, ¿no es acaso deber del médico, como nos ha tocado tantas veces, decirle la verdad a las personas cuando es incurable el caso que tenemos entre manos y que además todas las medidas artificiales, ventilación mecánica, diálisis, nutrición parenteral, no van a solucionar el problema de un, por ejemplo, TEC grave, en coma, con Glasgow 3, para ponerlo en casos graves? Claro que sí, pues es el deber que hacemos todos los médicos. ¿No es acaso el deber de información de un médico decirle, mire, esto es reversible? Y además, como lo hacemos todos los días los médicos, en todos los centros, incluso en la Católica. Mire, existe una figura que se llama limitación al esfuerzo terapéutico, que para ponerlo en términos prácticos es una eutanasia pasiva, para que hablemos en castellano. Es eutanasia pasiva, o sea, es omitir, dejar de aplicar más energía terapéutica sabiendo que no tiene resultado. Y eso lo hacemos con el consentimiento de la familia que dice, sí, el doctor me informó que esto no tiene solución y por lo tanto consiento en que le bajen el oxígeno a 21%, consiento en que lo desconecten porque va a morir, indefectiblemente. Entonces, quiero situar las cosas en la realidad práctica. Los médicos hoy día decimos o tratamos de decir la verdad final respecto a un paciente y le informamos. Le informamos alternativas posibles a la familia. Y nada se hace sin consentimiento de la familia y queda registrado en la ficha clínica incluso, con la firma. Y después incluso se piden órganos en el procuramiento. Eso le toca hacer al mismo médico incluso, para efecto de ley de donación de órganos. Esas cosas ya ocurren. Entonces aquí no se está planteando algo extraordinario o distinto a la información, no a la imposición. Y a mí me parece que si hemos practicado, y yo lo he hecho, eutanasia pasiva por décadas, y se sigue haciendo todos los días en los hospitales de Chile, ¿por qué no es posible hablar de lo activo y que es una posibilidad, no es un imperativo a las personas bajo una regulación, que es la que vamos a ver después? No vamos a entrar ahora en la regulación en detalle porque son artículos en particular. Pero me parece que la idea gruesa de decir, mire, cómo enfrentamos el fin de la vida, las dignidades de las personas, las voluntades de las personas, caramba, que hoy, no hace un siglo, pero hoy la autonomía de la voluntad parece ejercer fuertemente un camino posible para poder también regularlo. Gracias. Ministra, a ver, para mantener el orden. Ministra, senador Gaona, diputado Medrosevich, y no sé si los expositores quieren... El doctor Godoy, después de la ministra, por favor. Vamos a seguir en ese orden. Sí. Ministra Aguilera. Gracias. Bueno, primero yo quiero agradecer que la Facultad de Medicina de la Universidad Católica haya respondido a la consulta del Ministerio y que haya analizado el proyecto anterior
y que hayan hecho una serie de propuestas más, porque podrían haber dicho de plano que no estaban de acuerdo. Y sin embargo, asumieron el ejercicio de revisar la propuesta y proponer elementos que les parecía que deberían ser modificados. Y yo, más allá, efectivamente, de que se piense de que solo que el enseñamiento terapéutico, en el fondo, que yo por supuesto que coincido, que es una mala práctica, y de la manifestación que ustedes hacen respecto al tema de eutanasia, creo que en los elementos que ustedes consideraron que eran los más necesarios de modificar en el proyecto de ley fueron incorporados, y eso yo creo que es una buena coincidencia. Ciertamente que es difícil, va a ser difícil tener consenso en este proyecto y hay que tener mucho respeto de las distintas opiniones. Nosotros cuando presentamos, por ejemplo, a la Academia de Medicina, de la que yo soy miembro, ellos manifestaron distintas opciones y no hubo consenso. Y sin embargo nos manifestaron las distintas opiniones que existían al respecto. Entonces yo quería saludar el hecho de que en varios de los elementos que consideraron que había necesidad de modificar, efectivamente han sido modificados. Y que justamente el interés del Ejecutivo, reforzar que el interés del Ejecutivo, al ver incorporado la discusión inmediata, era el evitar de que se opinara sobre un proyecto que ya no es, de manera de que, porque puede confundir de efectivamente qué es exactamente lo que está impulsando el Ejecutivo, y que es el proyecto ya indicado, que recoge en parte, por cierto no todo, las distintas opiniones que fuimos recabando en este proceso que empezó el año pasado. Como bien ustedes manifiestan, en julio del año pasado nosotros les consultamos y no habíamos tenido la oportunidad de avanzar más allá en la Comisión de Salud, y agradecer nuevamente al presidente de que está en tabla y que estamos realizando esta discusión. Yo creo que es importante recoger la opinión que la universidad tiene sobre el proyecto indicado. O sea, yo los invito a que presenten sus observaciones sobre el proyecto ya indicado, para que no quedemos con la idea de las observaciones que nosotros ya en parte recogimos. Gracias. Gracias, ministra. Ofrezco la palabra, era senador Gaona, diputado Mirosevich. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, yo creo que es oportuno que se presenten las observaciones sobre el proyecto indicado, pero el proyecto indicado probablemente nuestros invitados lo han conocido solo hoy o con muy poca anticipación. Yo imagino que cuando se les pida a los expositores que vendrán, se les entregarán todos los antecedentes para que se pronuncien sobre el proyecto indicado. Respecto a lo mismo de las indicaciones, así es como en alguna medida las indicaciones del Ejecutivo tienden a resolver ciertos problemas que trae el proyecto. Yo también veo que en algunos casos los tiende a crear los problemas, como por ejemplo las definiciones y los requisitos para las causales de eutanasia. Y eso quisiera preguntarle a los profesores de la Católica. Este reemplazo que se hace en la indicación, porque en el proyecto de ley que venía desde la Cámara venía con bastante más específico respecto a cuáles eran los requisitos para las que provocarían o generarían la posibilidad de una eutanasia. Y se reemplaza por una causal bastante más y requisito bastante más genérico, que es solamente la enfermedad irrecuperable, no tratable, en fin. Entonces, ¿no podría esto provocar riesgo de mayor discrecionalidad, mayor posibilidad de negligencia? En fin, ¿cómo se podría también uno podría señalar que esto podría generar abusos también? Entonces me gustaría un poco cómo ven ustedes este cambio de estos requisitos bastante más precisos a un requisito bastante más general, vago, amplio. Eso me gustaría que me pudiesen explicar los expositores de la Universidad Católica, señor presidente. Bien, estamos a 30 segundos de que se nos cierre el horario de la sesión y por lo tanto se termina. De hecho, pido prorrogar por 15 minutos para poder cerrar las dos preguntas que nos quedan. Les solicito, por favor, acotar la pregunta y luego dar espacio a la respuesta. Y aquí ya veo al doctor Godoy que quiere responder, también la subsecretaria Albagli que quiere responder. Diputado Mirosevich, senador Chaguán. Bien, muchas gracias, presidente. Bueno, primero... Bueno, agradecer a los profesores de la Universidad Católica de acompañarnos en este debate. También al gobierno porque se tomó un buen tiempo de escucha, o sea, fuera de los 15, 16 años que lleva el proyecto en el Congreso, el gobierno luego del anuncio hace un ejercicio de escucha
Me parece que eso es lo que hay que hacer, digamos, ¿ah? O sea, este proyecto es un proyecto que se ha tomado su tiempo, se ha hecho paso a paso, no se ha hecho imponiéndole ninguna idea en particular a nadie, y creo que en ese sentido es bueno, muy importante que la Universidad Católica participe de este debate, tiene pleno derecho a hacerlo, y si bien en la primera parte de la presentación yo por supuesto tengo diferencias que son de orden filosófica respecto a la vida o la muerte, o respecto del ejercicio de la libertad individual, me parece que este proyecto, precisamente porque se trata de un ejercicio de libertad de conciencia, no puede imponerle a nadie una manera particular de entender la vida y la muerte. Por lo tanto, dado que esto es controversial, la pregunta es ¿quién resuelve la controversia? ¿Nosotros o el propio paciente ciudadano puesto en esas circunstancias extremas de sufrimiento o de enfermedad incurable? Yo creo que el que tiene que responder esa pregunta fundamental es el ciudadano más que nosotros, dado que esta controversia es imposible de acordar en términos filosóficos. Bueno, dicho eso, quiero hacerle una pregunta específica aprovechando la presencia de los profesores. Respecto de la causal, porque creo que si hay algo que debe quedar muy claro antes de la votación es cuál es el universo de posibles pacientes que tienen derecho a solicitar la eutanasia. O sea, no puede haber una duda respecto de quién entra y quién no entra. La profesora decía, si yo tengo diabetes, puedo ser considerado entonces una persona que puede tener el derecho a eutanasia. Yo creo personalmente que eso tiene que estar absolutamente excluido. Entonces, me gustaría, si pudieran precisar un poco mejor, quizás no ahora, pero como tendrán que hacer un comentario posterior a las indicaciones del Ejecutivo, pero ¿qué es lo que entienden por el universo de pacientes con este derecho? Porque eso es clave. O sea, no puede haber una interpretación ambigua sobre quién entra y quién no entra. Porque lo que estamos haciendo es legislar para entregar ese derecho a un grupo determinado. El profesor decía, me parece alta la cifra de Canadá, a mí me parece en general razonable, 4% me parece razonable. Pero al menos tenemos que saber claramente quién entra y quién no, ¿no? Eso, presidente. Muchas gracias. Senador Chaguán. Simplemente quería insistir en el punto que plantea el senador Gaona, porque efectivamente cuando uno plantea lo que estaba señalado inicialmente en el proyecto de ley, dice, se puede solicitar eutanasia si se diagnosticó un problema de salud grave e irremediable, que se divide en dos casos. Una enfermedad terminal, definida como aquella que sea incurable, irreversible, progresiva, sin posibilidad de respuesta a los tratamientos curativos y con un pronóstico de vida limitado. O cumplimiento de requisitos copulativos de una enfermedad o dolencia seria e incurable caracterizada por una disminución avanzada y irreversible de sus capacidades que le ocasiona sufrimientos físicos persistentes e intolerables que no pueden ser aliviados en condiciones de considere aceptables. Eso es lo que establecía el proyecto original. Y ahora, simplemente una condición o enfermedad grave e incurable o terminal. Entonces, yo quiero preguntarle, porque es la duda que tengo yo, el temor que tengo yo, es que esto se va a prestar para riesgos de discrecionalidad, abuso, negligencia y judicialización. Y judicialización, porque lo que va a ocurrir es que este proyecto va a terminar en los tribunales cada vez para los efectos de establecer si efectivamente un determinado caso o no estuviese no contemplado en el espíritu del legislador. Y esto lo quiero plantear porque quiero que quede en acta, independientemente de lo que pase del proyecto, porque yo creo, sin lugar a dudas, que esto abre una puerta que va a ser imposible de cerrar, imposible de acotar, imposible de acotar. Entonces, claro, 4%, dice el diputado Mirosevic, respecto a los pacientes en Canadá. Yo creo que eso en nuestro país no va a ser posible acotarlo, porque una definición laxa, general, como la que está establecido, se va a prestar para discrecionalidad. Eso es. Muy bien, perdón. Antes de dar la palabra, pues ya tenemos que cerrar y dar espacio, yo quiero señalar una sola cosa. Hemos abierto el debate y el debate va a ser amplio, lo más profundo que podamos y dando garantías independientemente de nuestras posturas personales. La idea es que podamos efectivamente legislar como corresponda, sea para aprobar o sea para rechazar, pero cada uno en libertad podrá expresar. Lo que necesitamos es tener toda la información posible sobre la mesa. Y en ese contexto, por favor, les pido a los colegas que en esta semana puedan hacernos llegar las dos
instituciones o personas que ustedes quieren que los representen y que expongan, porque esa va a ser la tarea de las próximas semanas cuando sigamos debatiendo este proyecto. 2 por parlamentario y votamos en general la idea de legislar. Después vendremos, dado que la urgencia que ha señalado el Ejecutivo y está en su derecho, nos permite mantener la discusión en particular radicada en la comisión y no necesariamente tener que ir a la sala, ¿no? Dicho esto, para que tengamos el rayado de cancha, pero también con la amplitud necesaria del debido debate y amplio debate, ¿no? Así es que, senador Gaona, muy breve, y subsecretaria y doctor Godoy, y estaríamos cerrando, porque ya no tenemos espacio para poder prorrogar más. Solo breve, presidente, respecto a la perspectiva internacional de España y Canadá que mencionaban los profesores acá. Quisiera que me aclararan un poco esto de estas 15.000 muertes por eutanasia. ¿Esto es incremental o en el fondo las personas habrían muerto igual de la enfermedad por la cual fueron tratados con eutanasia, digamos, aunque no es el concepto más adecuado de tratar? ¿O estos son cifras adicionales? Me refiero, ¿esto es incremental o es parte del stock permanente que se divide en causas naturales, producto de la enfermedad y muerte por eutanasia? Por lo tanto, por lo mismo el universo sería el mismo. ¿Cómo es acá? ¿O esto es absolutamente incremental? Perdón, doctor, yo tengo que mantener el orden de las palabras. Subsecretaria Albagli y luego el doctor Godoy y doctor Heuser. Quiero decirles que la Universidad Católica no jugó con la misma regla del juego porque por un error que los señalé al principio fueron automáticamente convidados por haber sido los únicos que pidieron ser representados, cuando en realidad deberían haber conocido estas indicaciones para haber opinado sobre comillas, el proyecto nuevo. Por lo tanto, pueden tener la opción de repetirse para opinar sobre el proyecto nuevo. Subsecretaria. Muchas gracias, presidente. Yo solo quería hacer una precisión. Cuando me refería a las coberturas, ahí indiqué que las coberturas siempre dependen en realidad del indicador, pero en este caso se basan en una estimación de la población potencialmente beneficiaria. Y esa estimación se puede hacer con diferentes parámetros y diferentes definiciones. Y hay 2 estimaciones que son distintas porque responden a parámetros de definición de caso que son diferentes. La estimación inicial que se hizo cuando se tramitó la ley es diferente a una que se hizo a posterior, que amplía la población que potencialmente pudiese ser beneficiaria, ampliando el plazo que se considera terminal. Cuando uno toma, entonces, la cobertura que yo le informé es en base a ese segundo estudio, que por ende aumenta el número de personas que pudiesen ser beneficiadas. Cuando uno mira el estudio inicial con el cual se discutió la ley, ese universo es más acotado y por ende las coberturas son distintas. La cobertura del primer año de implementación alcanzó un 23,6%, al segundo año un 85,9% y al tercer año, el año pasado, un 94,4%. Corrijo esto porque también en la información que le enviamos por oficio, que ingresó en abril de este año. Entonces, para poder explicar desde ya por qué hay cifras que son distintas, porque como digo, obedecen a definiciones operacionales diferentes. Gracias, presidente. Muy bien, y ya para cerrar entonces, doctor Godoy, doctor Heuser. Sí. Ante la inquietud del senador Gaona, efectivamente hay países como Canadá que tienen listados de prestaciones. Sin embargo, como dijo la ministra, y estoy de acuerdo con ella, es muy difícil que uno pueda hacer esto, digamos, y que esto sea permanente. O sea, nosotros sabemos que la práctica médica y la medicina avanza de una manera absolutamente sorprendente. Los médicos que estamos acá sabemos que nos tocó vivir condiciones, conocer condiciones que eran intratables y que hoy día no lo son. Un ejemplo es el VIH, ¿cierto? Cuando partió esto, bueno, era intratable, incurable, etcétera, y hoy día no lo es. Entonces, en ese sentido, probablemente no es posible en la práctica, porque uno tendría que estar cambiando la ley, me imagino yo, constantemente. Sin embargo, el punto crítico para nosotros es que no aparece como copulativo lo terminal. Lo terminal es algo que claramente todos entendemos lo que es, se podrá definir mejor. Está definido ya por alguna ley, creo que el tema de cuidados paliativos, etcétera. Entonces se podrá cambiar, no sé, pero finalmente ese requisito copulativo debería estar absolutamente en esta ley, en nuestra opinión. De otra manera, digamos, se amplía mucho, digamos, el concepto. Doctor Heuser. Bueno, muchas gracias, senador, y en honor al tiempo. A ver, primero, por favor, sí, tomamos
el compromiso de volver a presentar con el proyecto ahora con los indicados, ¿no es cierto?, donde efectivamente se consideraron, probablemente como con la opinión de otros también, varias de los comentarios que nosotros habíamos hecho llegar a la ministra y a su gabinete. Solo 2 o 3 menciones muy breves a propósito, ¿no es cierto?, de la intervención, ¿no es cierto?, del senador Castro. El tema del testamento vital, sí, y yo creo que definitivamente cuando eso hoy día es posible, está desde el punto de vista de rechazos a tratamiento, yo creo que eso es un tema que sí, perfectamente lo vemos que está dentro de lo posible y lo aceptable. El tema de limitar el esfuerzo terapéutico, definitivamente también, si el tema va en relación a las acciones directas para producir la muerte. Y ese es el punto donde claramente tenemos una diferencia. Y ahí, pero todo el resto, que es donde está la gran mayoría de las situaciones, nosotros creemos que podemos hacernos, digamos que la medicina se puede hacer cargo de prácticamente todas esas situaciones, creo que es perfectamente posible, incluso con la legislación vigente. Muchas gracias. Muy bien, debate iniciado. Vamos a continuarlo alternando el proyecto de mejoramiento de los sistemas de salud, que es un proyecto que nos urge resolver. Recordemos que tenemos la CONPIN, FONASA, CENAVAS, ISP y todo lo demás, y eso hay que hincarle el diente, pero ya iniciado esto, vamos a continuarlo. Vuelvo a insistir, por favor, entréguenos oportunamente las personas que van a seguir exponiendo. Los 5 senadoras y senadores, el diputado Mirosevich ha solicitado seguir acudiendo con mucho gusto, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias a todas y todos. Muy bien.